A veces consideramos que un ministro es aquel que está a tiempo completo trabajando para una iglesia. Y en efecto, pues esa sería la definición. Todos le dirían evangelista, pastor, qué sé yo, cómo le llama la gente, ¿no? Pero realmente cuando nosotros hablamos del ministerio nos referimos a cualquier trabajo que se hace por el Señor. O sea, esa es la idea que vamos a manejar ahorita. Sea que estemos hablando de las clases que se van a dar a los niños en la escuela dominical, en su ministerio, o sea también la persona que viene y asea las aulas, los baños, todo para el Señor. Cualquier tipo de trabajo que hacemos para el Señor lo vamos a llamar ministerio. A veces nosotros pensamos que eso es muy bonito y que va a traer siempre alegría y gozo a nuestro corazón, pero en realidad no es así. Hay un texto en Apocalipsis, permítanme que lo que estoy indicando acá es mi tiempo, porque no me gusta pasarme el tiempo. Me gusta pasarme el tiempo. Ustedes se sienten cansados y yo estoy emocionado hablando, ¿no? O al revés, si yo estoy cansado y ustedes quieren, no, pero aquí entonces el celular va a marcar el tiempo, ¿cierto? Bueno, las personas piensan que es algo muy bonito que siempre le va a traer gozo al corazón de uno. Ayer mencionaba a mi hijo que él cuando sea adulto quiere ser predicador, dice, porque él mira que su papá es predicador y cuando se trata de Honduras, yo siempre lo llevo conmigo a donde quiera que yo vaya. Si no hubiese estado él en el colegio, número uno, y también que me trataba bastante acá, y número dos, si no tuviese que pasar migración para entrar a Nicaragua, y es complicado entrar con un niño solo, pues yo lo tendría acá. Entonces, a donde quiera que yo voy, pues me tratan bien, y él quiere ser predicador por 3 razones. La número uno es que los predicadores tienen mucho dinero. Tengo un hermano que dice, yo solo le pido a Dios 2 cosas. Toda la plata que mis hijos creen que tengo, con eso me conformo. Y la segunda, dice, todo el pegue con las, guatemaltecos, ¿no? El pegue con las chicas que mi mujer cree que tengo. O sea, que no tengo, obviamente. Entonces, él dice, los predicadores tienen mucho dinero. Número 2, cuando un predicador habla, todos lo miran, que les gusta la fama, ¿no? Número 3, a los predicadores los invitan todo el tiempo. A mí me pasa cuando viajo, pero esto no es cierto todo el tiempo. O sea, usted puede pasar trabajando para una congregación y a veces no le van a dar gracias. Termina el año y usted es maestra de niños y no va a venir un papá o una mamá a decirle, le compré este perfumito por lo que usted hizo por mi niño todo este año. No va a pasar. No le van a dar las gracias. Tal vez se van a acercar para hacerle un reclamo. Usted el domingo pasado regañó a mi hija y fíjese que no va a suceder exactamente eso. Y esto lo vamos a decir también de los que se me pega, ¿no? Si soy raro cuando me pega o no. ¿O soy yo el raro? Sí, no. Entonces va a ser común. No le van a dar las gracias, más bien lo van a criticar, más bien lo van a ver de menos, más bien va a encontrar cierto sufrimiento y cierto altercado. Y pasa también a este nivel, en donde quiera que yo voy, y ya vamos a leer un pasaje al final de la conferencia esta de la mañana. Ahorita vamos a hablar en el aspecto bíblico, al rato hablamos en el aspecto teológico con una gráfica que le mandé a David, pero eso es la siguiente sesión. Ya lo preocupé. Entonces, vamos a hacer una meditación teológica al rato, en la segunda. En este momento bíblico. A mí me ha ido generalmente bien en el ministerio, pero de cuando en cuando voy a dar una de estas charlas, conferencias, siempre hay alguien que hace un post en el Facebook o manda una circular en WhatsApp donde menciona cuestiones feas sobre mí, tal vez ustedes las han visto en algún momento, y eso deja un sabor de boca bien feo, ¿no? Ese es parte del sufrimiento del ministerio. Hay un pasaje en Apocalipsis, ahí me quedé hace un ratito, en que se le pide a Juan, allá en el capítulo 10, baja un ángel poderoso del cielo, y le dice a Juan
cómete el librito. Tiene un librito en la mano este ángel. Y entonces viene Juan, agarra el librito y lo come. Y el ángel le dice, vas a ver dulce en tu boca, pero te va a amargar el estómago. Y resulta que cuando Juan lo come, entonces a Juan le amarga el estómago, aunque fue dulce en su boca. Y a continuación se le dice, es necesario que profetice sobre pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y eso implica prácticamente lo que significa el ministerio. Es algo agridulce, podríamos decir. Por una parte es dulce en la boca, y esto es una alusión a Jeremías capítulo 15, ¿no? Donde Jeremías dice, yo comí tus palabras, fueron dulces en mi boca. Pero luego dice, ¿por qué siempre fue perpetua mi llaga y mi herida no tuvo curación? Entonces la idea es que el ministerio al mismo tiempo es dulce, pero al mismo tiempo le amarga el vientre por todas las situaciones que encuentra. Muy bien. Esto, en efecto, es bíblico. A veces nosotros escuchamos, sobre todo del mundo evangélico, escuchamos un evangelio barato. Un evangelio donde, como decía David, no están ni millones. O un evangelio donde no hay desafíos ni pruebas. A veces nosotros también, en nuestro evangelismo personal, hacemos eso y ofrecemos un evangelio barato donde a la persona solo le decimos todo lo que puede ganar, pero no le decimos todo lo que tiene que dar por Cristo. O sea, bautícese y sus pecados serán perdonados. Sí. Bautícese y sus problemas serán solucionados. Y a veces creamos, tal vez no usted, pero en términos general hacemos esto. Creamos una expectativa incorrecta, tal y como nosotros enamoramos a nuestro cónyuge, ¿no? Le ofrecemos la luna, las estrellas, el mundo, cuando no tenemos ni dónde caer los muertos. Hermano, pero es que si le digo la verdad, nunca va a decir que sí. Si yo le digo, mira, aquí tu servidor, buen albañil, siempre tiene pa' frijolitos, pero nunca para mantequilla, pues no me van a hacer caso, entonces toca mentir. Algo que la Biblia no hace es mentir. Y todo el tiempo que el Señor Jesús, o en el Antiguo Testamento el Señor, convocó a un siervo, jamás le dijo que todo iba a estar bonito, sino por el contrario, hace esta promesa agridulce. Y aquí vamos a ir a un ejemplo del Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, y vamos a concluir con nosotros. En el caso del Antiguo Testamento, me encanta a mí el libro de Jeremías. Se dice que Jeremías es el profeta llorón, y eso no es cierto. Es el profeta que nunca estaba contento con su trabajo. Eso también es bíblico. Ayer mencionaba que a mí me gustaba mucho la matemática y que quería ser ingeniero cuando yo era niño. Pero luego el Señor me dijo que, no me dijo en el sentido, bueno, cuando escuché su voz, no vayan a decir después, digo, me están grabando, ¿no? Y entonces uno dice, después viene a quitarla con el Señor. O sea, el Señor me llamó, y ya vamos a ver en la segunda charla cómo el Señor le habla a uno. El Señor me llamó al ministerio y no es algo que a mí me atraiga mucho, creo que a Jeremías le pasaba exactamente lo mismo. Es como, yo no sé, los nicaragüenses son patriotas. Mucho más que los guatemaltecos, de donde vengo yo. Son sumamente patriotas. Pero no son tan patriotas como los israelitas. Porque para los israelitas solo hay dos clases de personas en el mundo: los hebreos y los gentiles, los perros, los que no son gentes. Nosotros somos el pueblo de Dios y ellos son otros. Y probablemente el más patriota de todos se llama Saulo de Tarso. Y viene el Señor y le dice: tú vas a ser apóstol a los gentiles. O sea, él hubiera estado encantado de ser apóstol a los judíos, pero el Señor le dice: vas a ser apóstol a los gentiles. O sea, vas a ir a donde no te gusta. O sea, qué interesante eso, ¿no? Porque generalmente uno está pensando
Yo quiero ser un ministro del Señor a lo que a mí me gusta. Pero dentro del ministerio hay cosas que a uno no le gustan, definitivamente. Hay cosas que no le gustan. En cierta ocasión, yo no quise entregar una tarea de inglés en Basta, y me encerraron ahí en el aula. Estaba el presidente, la esposa del presidente, que era nuestra maestra de inglés, y el hermano Pablo Sanabria, que es de Nicaragua. Y entonces me pusieron contra la espada y la pared y me dicen: o entrega la tarea o no pasa la clase y no se gradúa y no se va a estudiar a Estados Unidos. Entonces dije: pues es que a mí el inglés no me gusta. Y entonces me dice el hermano Pablo: en el ministerio y en el trabajo, 20% a uno le gusta, 20% a uno no le gusta, y 60% es pura rutina. Pero un ministro excelente hace el 100%. Porque a uno le gusta, lo que no le gusta, y también lo que es rutina. Y uno tiene que entregar a ese ministerio. Pues bien, el Señor nunca dijo todo va a ser fácil. En el caso del profeta Jeremías, él, contrario a otros profetas, no quería ser profeta. Él no lo quería. A él el Señor lo llamó y él dijo: no, sí quiero hacer otra cosa. Lo más probable es que Jeremías quisiera ser sacerdote porque él pertenecía a la clase sacerdotal, y obviamente hacer sacrificios y hacer esas cosas es parte de su vida. Entonces, está él, dice Jeremías capítulo 1, versículo 2: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el peor de los reyes, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Jehová, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 15. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jeremías está contando su historia: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Que el Señor me hubiese dicho eso a mí, me hubiera saltado con pie, ¿no? Antes de que nacieses yo te conocí, antes de que formases en el vientre, y yo te di por predicador a las naciones. Ha sido alegre. Pero resulta que Jeremías dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, él es jovencito. Y él dijo: no. Y viene la pregunta: ¿por qué dice no? Porque sabe lo que implica. A veces nosotros decimos sí porque no sabemos lo que implica, pero él sabe lo que implica. Entonces él dice: no. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Entonces aquí el Señor nota por qué Jeremías está diciendo no, porque él sabe contra quién se tiene que enfrentar. Entonces le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí viene la promesa del Señor: te voy a librar. Pero resulta que la promesa del Señor es condicional. Versículo 17 del mismo capítulo: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Vamos a explicar este versículo. A mí no me gustan los perros. Mejor dicho, creo que nunca en mi vida voy a tener un perro. No me gusta. Tal vez porque de niño me agarraron y me mordieron un montón de veces. David en su casa tenía un montón que dan miedo, pero son mansitos. Cuando yo era niño, veníamos con mi mamá en las diferentes aldeas, vendíamos vasos plásticos, platos plásticos, todo lo que es plástico, ¿no? Entonces nos íbamos por las aldeas de Guatemala y yo la acompañaba. Y a cada casa donde llegábamos tenía que haber perros. Siempre salían a ladrar. Y decía mamá: no les tengas miedo,
porque sienten el miedo. Te muerden porque tienes miedo. Oiga, pero cuando uno tiene el perro ahí enfrente está como difícil no tenerle miedo. O sea, me voy a parar frente a él, pero no tengo que demostrarle nadita de miedo. ¿Cómo le hace usted? No le tengo miedo, porque si le tengo miedo, me muerde. Terrible, ¿no? Fíjense que el Señor le dice así. Primero le digo a Jeremías, yo voy a estar para liberarte. Pero ahorita le dice, pues vamos a leer el versículo, tú pues, le dice, ciñe tus lomos, o sea, prepárate para la batalla, levántate y háblales todo cuanto te mande. Aquí no es como Sergio Monterroso que compuso su discurso, sino es que Jeremías tiene que presentarse y lo que el Señor le diga, eso es lo que él va a decir. Oye, y si yo digo algo que se me escapa, si digo algo que no tiene sentido, ¿qué va a pasar? Le dice el Señor, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Si te da miedo, te quebranta. ¿En serio, no? O sea, vaya usted, o sea, entonces como el caso de Natán, ¿no? Natán, fíjate que David cometió adulterio. Y al primero que le podía reclamar, que era el marido, le mandó a matar. Entonces le dice, fíjate que David acaba de cometer adulterio y cometió asesinato porque mató al marido de la mujer. Y creo que va a matar a todos que se enteren de esto. Ahora Natán ve y llámale la atención. Y no temas delante de él, porque si temes delante de él, te quebranta. O sea, qué interesante ese concepto, ¿no? Pero a veces uno no lo entiende, que el Señor le está diciendo, yo te voy a proteger, pero, vean el versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti. O sea que usted se mete a hacer un ministerio y no quiere que hable y mande usted. O sea que usted se mete a pelear contra el diablo. Es que nosotros casi no hablamos del diablo porque los pentecostales hablan mucho del diablo, pero en realidad estamos en guerra y estamos en guerra contra el diablo. O sea, al diablo no le gusta todo lo que usted haga de positivo para el Señor. Entonces, en cuanto usted empiece a hacer algo, en efecto así va a ser. Pero peleamos contra el diablo y no queremos ser tocados por el diablo. Pelearán contra ti. O sea, lo está mandando a la batalla. Lo está mandando a la guerra. ¿Cómo se me ocurre a mí entonces que si yo voy a salir de evangelismo, las personas me van a recibir un cafecito y pan? ¿O que me van a abrir la puerta y me van a dar una Coca-Colita bien fría? El Señor me está diciendo, van a pelear contra ti. Yo te puse, ¿no? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuidadito, ustedes. Sin embargo, Jeremías se queja. Le dice en el capítulo 15, versículo 15, en una de las quejas de Jeremías: tú lo sabes, oh Jehová, si Jeremías, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. En determinado momento Jeremías no mira cómo el Señor lo está protegiendo. No lo mira. Vamos a hablar un poquito más de bases, si me permite. Aquí hay dos personas que van, tres que van a ir para base. Vamos a hablar un poquito más de base. Y David, Juan Carlos, Fernando, Tana no me van a dejar mentir. Es que se me olvidan todos los egresados que tengo acá. Pero predicar en Baxter es lo peor que hay.
Cuando uno predica en el Debo, allí, en Baxter, ¿cierto? Dices, que no mencioné a Lima tampoco, ¿no? Pero cuando uno predica en el Debo de Baxter, y hay 60 estudiantes, tiene uno un aproximado de 50 críticas, sátiras y burlas después de lo que uno ha hecho en el devocional. Es interesante, ¿no? Porque cuando uno predica en la iglesia, todo el mundo le dice, ¿qué ha hecho, hermano? Usted tiene talento. Pero en Baxter nadie le dice a uno eso, sino por el contrario, están pendientes de cada error que uno comete. Esto yo pienso que es positivo. Porque cuando uno predica, y predica mucho en el Debo de Baxter, predica en cualquier auditorio. O sea, si usted cree que me va a criticar a la salida y decir, este seminario me sirvió, y que yo me voy a poner a llorar en aquella esquina, está muy equivocado, porque he predicado en el Debo de Baxter. ¿Sí me explico? O sea, esas cosas suceden y forman carácter, ¿no? Pero en determinado momento, o sea, Jeremías, Dios le dice, yo te voy a librar, pero uno espera que el Señor lo libre antes. O sea, Señor, que el perro esté amarrado. Pero no es así. El perro está suelto, solo que tú no tienes que temerlo, tienes que quebrarlo. Y Jeremías aquí está sufriendo. Y dice, Señor, le dice, no me reproches en la provocación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerdo la primera vez que yo di un estudio bíblico, fue sobre Gálatas, capítulo, ya se me fue la memoria, capítulo 5, los frutos del Espíritu, versículo 22 en adelante. Y yo se lo di a una señora del mundo, le estuve hablando de todo eso, salí de esa casa y yo me sentía tan feliz de haber hecho por primera vez el trabajo que Dios me había mandado a hacer. Pero entiendo lo que Jeremías está diciendo. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, y la verdad es que eso me fue a mí por gozo y estaba encantado. Versículo 17. No me senté en la compañía de gobernadores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Ahora viene la queja. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. O sea, en la experiencia de Jeremías, el ministerio le amargó la vida. O sea, él estaba encantado de la vida. Entonces, como que usted se gradúa de una escuela o a usted lo nombran de ministro, le dan un cargo de la iglesia, cualquiera que usted sea, y ese día usted está tan contento que usted le invita a comer a toda su familia. Miren, es que de aquí en adelante yo soy el encargado de esto, y usted está feliz, y realmente es muy bonito cuando usted ama el trabajo. Por eso dice la palabra, ¿no?, con respecto al obispado, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, es necesario que aquel que asume como pastor de la iglesia, como obispo, como anciano, que sabemos lo mismo, ame ese trabajo, lo quiera. Es que ese no hay que ponerlo de anciano porque ese quiere ser anciano, tiene que querer. O sea, si no quiere, pues entonces tiene que quererlo, tiene que amarlo, tiene que anhelarlo. Pero tiene que tener estos requisitos, o sea, sigue ahí, ¿no? Pero en este caso, fueron halladas tus palabras, yo las comí. Claro, yo estaba encantado de la vida, pero ya en retrospectiva uno dice, pero mira, si hubiera elegido aquel camino tendría una casa de 2 pisos, un carro, como tiene el compañero de estudios que iba conmigo, ¿no? Y luego yo aquí, ¿qué tengo? No tengo nada, tengo críticas, tengo reproches, me sacaron, me tiraron, estoy acabado. Y eso es lo que le está diciendo. Porque, insiste, fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, le dice el Señor. O sea, me engañaste. Tú dijiste que me ibas a proteger, y aquí no me has protegido. Tú dijiste que me ibas a poner como un muro de piedra, columna de bronce, y ya no ha pasado. Eso es lo que le está diciendo. No me lo estoy inventando, está en la Biblia, ¿no? Te lo mismo. La Biblia dice siempre la verdad, pero la verdad desde el punto de vista del que habla. O sea, esto no es cierto. Esto es desde la perspectiva de Jeremías.
Porque si el Señor me dice a mí que me va a poner como muro de piedra, tengo que recibir pedradas, ¿o no? O sea, que uno apedrea los árboles esos, apedrea uno una ceiba, no, nunca, o un guanacaste, nunca, pero si es un árbol de mango, sí le van a caer pedradas. Y cuando usted da frutos, ¿qué le van a caer pedradas o no? Te pongo como muro, sí, pero que no me vayan a tirar piedras. ¿Para qué es un muro, no? Si no es para resistir todo aquello que viene. Ahora, cuando el Señor me contesta aquí a Jeremías, en el versículo 19, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso del oír, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Y te pondré, que dice otra vez, en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. A ver, esto es bien interesante, miren, porque dentro del ministerio nosotros solemos amargarnos la vida. Yo los he visto. Precisamente la semana pasada estuve con alguien muy entregado a la obra, sin sueldo, muy sacrificado, que le dije: estoy harto de la iglesia de Cristo. Quiero ir, hermano, a otra iglesia. Pero, bueno, o sea, dentro de mi mente, y perdón, tal vez soy demasiado conservador, no hay esa posibilidad. Entonces, usted no puede ir a otro lado, no se puede, no es lo mismo. Pero en ese momentito yo tengo que escucharlo a él, ¿no? Pero me dice: mira, hermano, estoy hasta aquí de lo que sea iglesia de Cristo, solo con usted hablo. Me quiero ir. Me quiero ir a cualquier iglesia, cualquiera. Pero como yo ya sé cómo son esas cualquiera iglesias, le dije: pues váyase, pero métase bien. Y va a ver cómo es por dentro de la iglesia. O sea, ahí la va a conocer usted muy bien. Pues le va a mandar el link del mensaje que voy a dar el 7 de enero allá en Guatemala: por qué no soy católico, por qué no soy evangélico y por qué simplemente soy cristiano, ¿no? Pero le digo, métase bien, ¿no? Pero él está en una situación de ya no quiero. ¿Por qué? Porque se amarga uno la vida. Ahora le voy a explicar cómo es la situación. Ve, cuando yo soy ministro y resulta que todo lo que yo hago es para crítica, es para que me miren mal, es para que, o sea, yo trato de hacer todo lo correcto, pero lo único que recibo son reproches y nadie se acuerda del trabajo que yo estoy haciendo sino para criticarme. O sea, nadie me dice: hermano, gracias por haber ido y llamado la atención de mí cuando yo estaba en pecado. Tenga, quiero invitarlo a comer. Nada que va a hacer, sino más bien lo odian a uno porque uno puso el dedo en la llaga. Y más bien cuando uno reprocha la situación pecaminosa que la persona está haciendo, esta persona empieza a pensar: y este se cree perfecto, espérate que ya le voy a encontrar los defectos, ¿sí? Y entonces empieza una persecución y una crítica hacia uno. ¿Y saben qué es lo que importa? ¿Qué es lo que pasa en uno? Que en términos general uno se contagia de ese tipo de amargura. Y entonces uno responde con la misma moneda. Pues ustedes van a hablar más de mí, ¿no? Ok, yo voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, me estás escarbando para encontrarme los defectos. Espérate que yo te los voy a encontrar a ti primero. O sea, hablan de mí, pues yo también, o sea, yo también me defiendo. O como los perros esos que uno le gruñe al otro y el otro simplemente le muestra los colmillos de regreso, ¿no? Y entonces dice el Señor: espérate, Jeremías. Entonces, si no lo han notado, todo lo que estoy contando tiene que ver para interpretar el texto. Le dice al final del versículo 19: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos. O sea, cuando uno es ministro, uno está del lado del Señor y lo primero que uno tiene que mostrar es gozo. Hermano, ¿cómo está? El Señor te bendiga. Buenos días, hermano, que tienen de buenos. No, usted aquí alegre predicando y ellos con cara de bravo ahí, como: oh, ¿qué defecto cometés? Entonces, claro, uno en cierto sentido se contagia
y termina siendo como ellos. Entonces le dice el Señor a Jeremías, mira, espérate, ¿cuál era la idea? Que ellos se convirtieran en ti y tú no te convirtieras en ellos. Te he puesto por ciudad fortificada. ¿Qué significa? Que por más que te golpeen, no vas a cambiar. Eres inalterable. Y en efecto, lo primero con lo que uno predica es con su ejemplo. O sea, mira al hermano, lo critica y él no devuelve la crítica. Dicen de él esto, pero él cuando habla de la persona que lo está criticando dice, bueno, es hermano, o sea, porque tiene virtudes. Y señala las virtudes de las otras personas en vez de señalar las cosas negativas. Entonces usted dice, pero ¿y a este qué le pasa? No es que esta es una ciudad fortificada que por más que lo ataquen, él no va a cambiar. O sea, él no va a devolver mal por mal. Él no se va a alterar. Él no va a criticar. Nunca va a regresar al Señor y decirle, Señor, ¿por qué me defraudas? Por eso el Señor le dice, oye, esa oración que estoy escuchando de ti, Jeremías, me estás acusando de que soy cosa ilusoria, de que te dejé solo. Esa oración es típica de este pueblo. ¿Dónde están mis millones? Así piensa la gente del mundo. Bueno, que estaban citando Maldonado, ¿no? Así piensa la gente del mundo. ¿Dónde están mis millones? Porque el Señor no me lo respalda. Porque me critican y el Señor no hace nada. Así piensa la gente del mundo. Pero tú, Jeremías, no puedes convertirte en igualito que ellos. Tú eres diferente. Ellos tienen que convertirse a ti y tú no te conviertas a ellos. Y si te arrepientes de esto que estás haciendo, por eso decía, la Biblia me dice la verdad, pero la verdad es de la óptica de Jeremías, porque el Señor le dice, estás mal, Jeremías. Pero no le da una explicación, sino por el contrario le dice, tienes que hacer una cosa, que arrepentirte. Y si te arrepientes, estarás enfrente de mí. Esa es la historia de Jeremías. Acabo de citar un par de pasajes, pero podríamos recorrer todo Jeremías y volver a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo le fue a los otros profetas? Como el tiempo es breve, y no sé cómo colocar mi celular para que me diga por dónde voy, vamos al Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de la conversión de Saulo de Tarso? Que el Señor llama a un hombre que se llama Ananías y le dice, ve y no vas a convertir vas a predicar a Saulo. Señor, tú sabes quién es ese, ¿no? Sí, como que el Señor no supiera. Sí, yo sé quién es. Yo sé quién es. Saulo de Tarso. Instrumento escogido me es ese. ¿Sabían ustedes, no sé, que Saulo de Tarso se creía Jeremías? Porque él dice lo mismo en Gálatas, ¿no? El Señor me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, él tiene esta perspectiva de yo soy Jeremías, por alguna razón. A los mismos Gálatas le dice que él tiene las marcas de Cristo. Los católicos dicen que es que él tenía los estigmas de la cruz, aquí le sacaban las manos y las heridas de la cruz, pero él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de las heridas reales de Cristo, porque cuando a él lo apedrearon en Listra, por ejemplo, usted conocía a Saulo, al apóstol Pablo, usted no iba a conocer a un hombre guapo vestido con una camisa negra y un pantalón caro. O sea, eso no iba a ser así, sino usted iba a encontrar a un hombre con las manos callosas. O sea, lo va a saludar en la entrada y usted va a mirar esas manos así callosas. Oye, y tú que no te echas aceite o cremita en la mano. Bueno, a veces sí, después de trabajar con cuero y navajas y hules todo el tiempo, porque el hombre trabaja con cuero, o sea, es un hombre fuerte. Y luego, Pablo sí, perdón, a usted le quebraron la nariz. No fue una pedrada lista, ¿se acuerdan que tengo la nariz desviada, no? Y aquí tengo esta otra, y aquí no me sale pelo, porque aquí fue precisamente donde me dieron el latigazo allá, porque 3 veces le han dado 40 azotes menos 1, y eso significaba que lo desnudaban en público y le daban, y usted podía quitarle o sea,
Cuando el carcelero de Filipos le cura sus heridas, ¿usted cree que ahí no quedaron cicatrices? Quedaron cicatrices. Ahí están marcadas, precisamente. Usted puede decir, Pablo, ¿y todo eso? Esos son los estigmas. En griego, estigmata significa las cicatrices de Cristo. Por eso es que él dice, nadie me cause a mí más problemas. O sea, no ando diciendo que soy un falso apóstol, porque yo traigo en mi cuerpo las cicatrices de Cristo. Cuando él lo llama, este es pasaje famosísimo en Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En toda interpretación de hechos que yo he visto, siempre se pone a Pablo como un caso especial. Es decir, Pablo es único, sui generis. No hay otro como él. Y entonces el Señor a Pablo, por causa de lo que Pablo había hecho en un inicio, el Señor le dice, yo a ti te voy a mostrar cuánto debes padecer por mi nombre. Pero resulta que si uno lee bien Hechos, no le pasa a todos. O sea, los apóstoles los golpean, ellos oran por denuedo y están gozosos, dice el texto, de haber padecido por el nombre de Jesús. Entonces se repite con todos los apóstoles. Y resulta que la carta que él escribe a los filipenses, precisamente en el momento en el que él está en la cárcel, y no crean ustedes que estar en la cárcel en aquella época, bueno, no era exactamente como ahora. No era exactamente como ahora, sino era un poquito diferente las cárceles, pero no tenemos tiempo para hablar sociológicamente de cómo eran las cárceles de aquella época. De cualquier manera, no estaba nada bonito. Bueno, de hecho, ¿cómo empezó el Evangelio de Filipos? ¿Se acuerdan? Que lo agarraron, lo golpearon. O sea, póngase usted en el lugar de él. Lo golpearon, le abrieron las heridas, lo pusieron, dice, en la prisión de más adentro. ¿Cómo eran esas prisiones? En términos general, no sé la de Filipos, pero en términos general eran cuevas y no tenían baños. O sea, no creo que ahí había sanitarios, todas las cosas, duchas y todo lo que hay hoy día, sino que ellos hacían sus necesidades en el piso. Y usted dice, eso era inhumano, porque es la idea, o sea, hay que hacerlo sufrir a los cuantos, ¿no? Entonces, toda esa inmundicia que hacía toda la gente se iba para el fondo, en la prisión de más adentro. O sea, a usted lo ponen aquí arriba, lo ponen en la primera, buena onda, porque usted se orina, entonces ¿cómo le dicen en Nicaragua? Pipí. No, ¿verdad? Porque aquí dice pipito, entonces, no. Pero su orina se va corriendo y corriendo y corriendo, y la del fondo es donde tiene todo el mundo, ahí tapado. Ahí con las heridas abiertas. Y lo ponen en el cepo. O sea que el hombre tiene que estar sentadito porque si se acuesta se le infecta esa cosa. No es así tan fácil, ¿no? Y a medianoche, entonces ellos cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Ahora, uno de los primeros convertidos es el carcelero, ¿no? Que se bautiza ese mismo día, esa misma noche, a medianoche, no fue ese mismo día o no. Es que uno siempre ve que a las 12 de la noche cambia el día. No le ponían atención a eso. Esa misma noche le bautizó y le curó las heridas. O sea que las heridas estaban abiertas, o sea que estaban sangrando. O sea que él viene con vino y empieza a echarle vino en las heridas para quitarle la infección. O sea, ¿qué tipo de ejemplo está viendo? Ahora, este carcelero, junto con toda la iglesia que conoce esa historia, sabe que Pablo está preso por allá y le manda algún donativo. Y Pablo les envía la epístola agradeciendo por ese donativo y al mismo tiempo animándolos y les dice lo siguiente. Dice,
Porque a vosotros, dice, bueno, vamos a leer el versículo 27, capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es eso? Para que no sea que vaya a veros, para que no sea, para que os sea, perdón, estoy leyendo mal, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Siempre la idea de que el Evangelio es un combate, es una guerra, y que es por el Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, es interesante, ¿no? Porque el cristiano está llamado a ser valiente y a no estar intimidado por aquellos que se oponen al Evangelio. O sea, me critican, me insultan, se oponen, quieren sacarme, pero yo no voy a estar intimidado. No voy a temer, porque si temo, soy quebrantado delante de ellos. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros, aquí viene el punto, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, porque ustedes me vieron preso allá, ¿no? Y ahora oís que hay en mí. O sea, ustedes vieron cómo yo estuve preso allá. Ustedes vieron lo que a mí me pasó. Sí. Y ahora ustedes oyen que yo estoy en una situación semejante. Porque no es que me echaron a la cárcel y me dijeron, pase adelante, siéntese ahí en el somier ese que tenemos acá, sino que él está en cierta condición deplorable. Ustedes vieron y ahora oyen. ¿Sí? Pero les tengo una noticia. A ustedes están llamados a exactamente lo mismo. Es lo mismo. No hay de otra. ¿Asumo el reto o no lo asumo? Ese es el punto. ¿Lo asumo o no lo asumo? Cuando yo asumo un ministerio, cualquiera que éste sea, no puedo esperar que todo sea un mar de rosas, que nunca me critique, que siempre me dé las gracias, que esté en lo elevado, que siempre me vaya bien, sino por el contrario debo asumir algo distinto. Y termino con la cita de Jesús, ¿no? En Lucas capítulo 6. Las bienaventuranzas, bienaventurados vosotros los pobres, ¿no? Porque vuestro es el reino de los cielos. Pero después de todas esas bienaventuranzas, le dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y, bien interesante, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí interesante, ¿no? Esto me ha llamado la atención, vamos a decir, muchas veces se descargó. Bueno, sí. Se descargó, ¿no? Esto me llama la atención, ya termino. Esta parte. Esto me llama la atención, sí, porque en términos general, yo he sido bien recibido y la gente no habla muy mal de mí. Y ahí dice, ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, cuando todo el mundo... aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? En términos general, todo alumno ama a su maestro. Para que el alumno siga queriendo a su maestro, el maestro no tiene que hacer nada. En términos general, todo el mundo va a amar a su predicador. Para que el predicador siga siendo amado, no tiene que hacer nada. A veces nosotros nos echamos a la congregación en contra, pero a veces es por situaciones que nosotros también causamos. Lastimamos, herimos, insultamos. Hacemos cosas que en determinado
el momento hace que la congregación no lo quiera uno. Eso es verdad. Y no quiero X o Y confusión. Pero aquí Jesús dice, cuidado cuando todos hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. No tenemos que esperar que la gente nos quiera inmediatamente, no eso. Sin embargo, tampoco es que vamos a hacernos odiar por la congregación simplemente para no caer en este punto. O sea, yo hoy voy a terminar insultándolos para que, ya me odian allá en Nicaragua, entonces estamos bien con el Señor, ¿no? Porque ya no soy un falso profeta. En determinado momento no. Pero sí es cierto que cuando un predicador, un ministro, hace su trabajo como debe hacerlo, siempre va a recibir la reprimenda. Siempre. La vez pasada, termino con esta anécdota. Resulta que una hermanita, cuya familia era católica toda, pues murió. Y ella quería que yo fuera y predicara en su funeral, porque toda la familia era católica y hicieron misa, ¿no? Y yo estaba en la misa. Dicen que el cónyuge siempre es el mejor crítico de uno, ¿no? Entonces, resulta que pasó la misa y dijeron los delegados de la palabra que estaban ahí, hermano, tiene algunas palabras para nosotros. Y yo dije, ahora es cuando. Me paré y di un discurso, hablé de la fe, hablé del bautismo, hablé de todas las cosas, ¿no? Pero lo hice de una manera tan sofisticada, porque estaba lleno de católicos, ¿sí? Tan sofisticada que todo el mundo me quedó, oye, qué bonito mensaje, qué lindo, ¿no? Y entonces cuando ya estábamos en el cementerio, ya ni siquiera lo hicieron ellos, sino, hermano. Y allí me dio otro discurso parado sobre una tumba, ¿no? Y entonces me fueron a dejar en carro, me sacaron de la aldea, me llevaron, y los que me llevaron me dijeron, qué lindo predica. O sea, no es como nosotros evangélicos que siempre insultan y dicen cosas, sino que se siente tan lindo, ¿no? Y entonces mi esposa que estaba ahí me dijo, así es cuando uno predica la verdad. Y luego uno se queda pensando, de veras, endulcé, yo prediqué la verdad, pero la endulcé tanto que no se sintió como verdad. Y ninguno de ellos se sintió desafiado a dejar de ser idólatras, a dejar de venerar a la Virgen, a dejar de hacer todo lo que ellos hacen. En ningún momento, ¿sí? No hablé de la ira venidera, del juicio, de lo que nos espera, de la necesidad de un arrepentimiento de corazón. No, en definitiva, no. Toda la gente habló bien de mí, pero no desafía de mí. Y cuando uno desafía verdaderamente, dicen, pues ya no lo pongan, porque como lo que pasaba con Saulo, ¿no? Que lo traía el cónsul, ¿no? El procónsul lo traía para que le hablara y poder sobornarlo en determinado momento, pero cuando él hablaba del juicio venidero, cuando hablaba de todas esas cosas, mira, me lleno de miedo y mejor te mando de regreso. Y ya no te quiero oír por lo que dices, porque lo que dices me incomoda. El Señor le bendiga. Bien, la primera parte estábamos viendo la situación del sufrimiento y que decía es parte inevitable del ministerio y tenemos que entenderlo como tal y tenemos también que soportarlo como tal y grande es vuestro galardón, dijo el Señor, cuando toda la gente hable mal de vosotros, siempre y cuando sean mintiendo, cuando sufran por causa de mi nombre. Ahorita vamos a hablarlo desde una perspectiva un poquito diferente. En términos general, los seres humanos tendemos a amar el placer y despreciar el sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene un rol importante en nuestra vida. De hecho, hay personas, por ejemplo, que no experimentan dolor. Una de las enfermedades más terribles que hay en el mundo es la lepra. Y la lepra consiste en que las personas, dejan de sentir dolor en su cuerpo. Usted puede golpearlos y no lo siente. O, por ejemplo, hablemos un poquito acerca de la diabetes, ¿no?
que la diabetes tiene el mismo sentido. La persona, por ejemplo, normal, vamos a decir sana, como es el caso mío, con respecto a eso, porque no sé ni qué enfermedad tendré, no me hago chequeos, ¿no? Entonces voy caminando unos 3 kilómetros y resulta que si la bota que ando puesta empieza a molestarme el pie, me sale una llaga y yo inmediatamente la siento que me molesta. Paro, tomo un taxi, tomo un bus, me la quito, me voy descalzo, lo que sea, porque soy sensible al dolor. Pero resulta que si tengo diabetes, no soy tan sensible al dolor, o depende del grado que yo tenga, y yo sigo caminando como que aquí no pasó nada, todos sabemos eso. Llego a este lugar, cuando me quito el zapato resulta que tengo una tremenda llaga allí y yo no la sentí. Entonces cuando uno está enfermo de eso, siente lo importante que es el dolor. Resulta que los que padecen de lepra no sienten dolor. Si ustedes buscan en el Google enfermos de lepra, le van a salir muchos africanos porque ya es muy común esa enfermedad, y les van a salir personas sin manos, sin pies, sin extremidades, porque resulta que la persona está cocinando con fuego y la lepra evita el dolor de las extremidades, y puede ser que la mano le esté ardiendo, es como que huele aquí a carne asada, ¿verdad? Y no se fija que es su propia mano la que está ardiendo. Entonces, como tocan ollas calientes y cosas así, no se fijan del daño que están provocando. Entonces, cuando uno tiene una de esas enfermedades, se da cuenta que en efecto el dolor es importante, porque le está alertando a uno de las dificultades que tiene. La segunda es que el dolor es inevitable en el crecimiento. Conforme uno crece, adolece. Es duele, es parte de lo mismo. No se puede crecer sin sufrimiento. Digamos, usted dice, yo quiero tener un cuerpo bien lindo. Bueno, primero tiene que hacer dieta, y eso duele. O sea, simplemente no va a cenar más de aquí en adelante. Chico, ¿le quiere hambre? Bueno, ¿quiere o no quiere? ¿No? Y ahora tiene que meterse al gimnasio. No, pero ¿cómo? Duele, ¿no? Sí, claro, porque el músculo cuando está trabajando duele. O sea, cuando yo hago ejercicio con pesas, me atrofio los músculos y ellos se regeneran, y ese proceso es un proceso doloroso. Lo mismo exactamente pasa con la vida de la persona. Hay un predicador que yo respetaba mucho antes, pero que ya no respeto ahora, para nada, que se llama Max Lucado. Escribe muy bien, pero realmente me ha decepcionado mucho, por no decir demasiado, en los últimos días, ¿no? O digo, en los últimos años. Pero él, a su primer libro, que escribió cuando todavía estaba en Brasil de misionero en las Iglesias de Cristo, le tituló sobre el yunque. Y el título, que no tiene nada que ver con el contenido del libro, me llamó la atención. Porque, en efecto, cuando se trabaja el metal para que pueda, por ejemplo, para purificar el hierro, para purificar el acero, ¿no? Entonces tiene que calentarse hasta que se ponga rojo, y luego ser martillado sobre el yunque, y luego ser metido al agua para templarlo, y luego calentarlo nuevamente. O sea, es un proceso en que el metal, para templarlo y hacer esas espadas finísimas como la katana japonesa, son capaces de estar afiladas después de 2000 años. Para hacer ese tipo de herramientas hay que meterlas al yunque. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Los ministros no somos la excepción. A mí me gusta un poquito moverme, pero es que estoy estático con el celular. Los ministros no son la excepción. Dios trabaja con nosotros, seamos ministros o no, con cada cristiano. Entonces, Dios trabaja con Sergio Monterroso, ¿sí? Dios trabaja y Dios le habla, pero no en el sentido de que a la noche llega y me dice, hey, ¿tienes sueño? ¿Quieres platicar un ratito? O sea, eso no pasa. Y no creo que haya pasado tampoco con el apóstol Pablo. Si no hubiera solucionado los conflictos mucho más fácil, ¿no? Anoche el Señor me reveló. En determinado momento, Él dice, el Señor sí me apareció y me dijo. Pero eso no le pasa a Él todo el tiempo, no es cuando Él quiere, es cuando Dios quiere. Pero Dios todo el tiempo está hablando a nuestra vida, solo que nosotros no entendemos cómo. En determinado momento, Job dice
Dios se esconde y no me habla, no me da la cara. Hay un amigo de Job que se llama Eliú, que le va a responder y le dice, pues el Señor te está hablando, y te está hablando qué rato, y te está hablando por medio de tu sufrimiento. Voy a entrar a este punto. Hay algo valioso en la vida de cada uno de nosotros, solo que muchas veces no lo examinamos, no lo vemos, no lo percibimos, porque no somos sensibles, porque solo miramos el presente. Ayer estaba viendo a Davidcito y estaba ahí sentadito con alguien, y entonces Davidcito estaba caminando por acá y se me ocurrió, porque siempre estoy diciendo alguna tontera que se me ocurre, ¿no? Me digo, los niños solamente tienen 2 segundos de pensamiento, piensan de 2 segundos en 2 segundos. O sea, míralo, va caminando y después de 2 segundos se le va a olvidar para dónde iba. Es raro. Camina y de repente para y ¿para dónde iba? Y se da la vuelta y hay otra cosa que le llama la atención y va para allá, y a los 2 segundos hay otra cosa que le llama la atención y regresa y va. Y le digo, conforme maduramos, las ideas se van prolongando más y nos concentramos más, somos más fijos. Y cuando somos viejitos, le digo a la persona, yo no me recuerdo con quién estaba, somos tan radicales que nadie nos saca de una idea. Estamos metidos en la idea directamente. Pues bien, a veces nosotros pensamos así 2 segundos. Vivimos solamente en el presente y no analizamos nuestro pasado en retrospectiva para madurar y para saber cómo Dios está lidiando con nosotros. Primer punto teológico es que nada pasa en la vida nuestra sin que Dios así lo permita. O sea, eso a veces es difícil de aceptarlo, pero así es. Si por ejemplo yo pierdo el empleo, si por ejemplo soy expulsado de una escuela, si mi cónyuge decide abandonarme, etc. Nada de eso pasa sin que el Señor así lo permita. 2. Nada que el Señor hace carece de propósito. Dice que Job no inculpó a Dios de despropósito. Dijo, algún propósito hay en esto. Y eso es importantísimo. Todo lo que el Señor hace o todo lo que el Señor permite tiene un propósito. Porque de hecho nosotros hacemos cosas con propósito y hacemos cosas sin propósito. Famoso el libro de Rick Warren, ¿no? Una iglesia con propósito, porque hay iglesias que no tienen propósito. ¿Y esta iglesia cómo surgió? Pues ya saben, alguien predicó y surgió. ¿Y qué sentido tiene? Pues no tiene mucho, porque la labor de las personas es así. Pero hay cosas que las personas hacen con propósito. Todo lo que Dios hace tiene, en efecto, un propósito. Ahora, si nosotros vamos, y aquí tengo, pasamos a la siguiente, hermano. Tengo esta gráfica. Esta gráfica la diseñé. Entonces, esta es mi historia de vida, mi línea de la vida. Esta no es una idea propia, esto me lo enseñó un hermano de Estados Unidos que se llama Evan Huff. Nos dio un seminario sobre esta situación para poder reflexionar sobre nuestra vida y el sufrimiento de nuestra vida. Entonces, ahí hay una línea de tiempo, no tiene nada de fantástico, es la mía, que yo la hice. Nací allá en 1976, ya estamos viejos, ¿no? Y ahorita estamos aquí en el 2023, finales de 2023. Bueno, esa flecha representa mi vida, solo que en este momentito yo estoy haciendo en retrospectiva no una biografía para vender en Amazon, no es importante, no es interesante, sino meditando sobre cómo ha venido mi vida desde que nací hasta este momento. Y lo primero que hacemos es ubicar momentos que fueron trascendentales en mi vida. Momentos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, el día de su boda, 2008, matrimonio. Soltero hasta el 2008, porque el matrimonio a uno lo cambia radicalmente.
uno no es el mismo antes que después. De hecho, recuerdo cuando tomé la decisión de casarme, llamo a mi hermano en Guatemala y le conté, fíjate vos, le digo así que estoy pensando en casarme. Y me dijo, bueno, ya es hora de que madurez. Y yo tenía más de 30 años. Pues si usted nota ahí, tenía más de 30 años, ¿no? 32 años. Entonces, es hora de que te cases. ¿Por qué? Bueno, es que cuando uno se casa, en definitiva, la vida le cambia. Antes dormía solo, ahora duerme acompañado. Antes pensaba en sí mismo, ahora piensa en otra persona. Entonces, hay un antes y hay un después. Entonces, de estas vidas, por ejemplo, pongo 1983, inicio de escuela, yo no fui a kinder, no fui a jardín de niños, entonces no hubo transición. En un momentito soy un niño sin oficio, ni beneficio, ni nada, que corre por todos lados. Yo crecí en el campo, en la montaña en Guatemala, y luego a la escuela, y ahora todos los días tengo que ir, estudiar, entrar a la escuela, salir. Cambia mi vida radicalmente, tanto la escuela como la salida de la escuela. En el 96 entré a Baxter. Baxter representó para mí una vez más un cambio de vida. O sea, yo puedo decir antes de Baxter y después de Baxter. Antes de Baxter todos los horizontes estaban enfrente mío. Podía ser un médico, podía ser un ingeniero, podía ser arquitecto, podía ser pedagogo, psicólogo, cualquier cosa. Todos los escenarios estaban enfrente mío. Pero en determinado momento tomé la decisión de dedicarme al ministerio y eso marcó un antes y un después. Aparte, Baxter es un internado. Yo no había salido de casa, de la familia, sino que vivía bajo el abrigo de mi familia en Guatemala, y de pronto voy a vivir a un internado solo, dependo de mí mismo, ya no tengo el amparo y el abrigo de mi familia. De ahí en adelante volver a casa es volver a la casa de mis papás, ya no es mi casa. Probablemente para otros que fueron a Baxter, caso de Fernando por ejemplo, esto no es tan dramático, porque, perdón si me equivoco, tal vez él ya era predicador antes de ir a Baxter. Entonces Baxter representa simplemente una pequeña ayuda en su camino. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando escuché a Dimas predicar por primera vez ahí en Baxter, pero yo estaba escuchando a un predicador, aunque estaba en su primer año, predicador. O sea, este ya tenía experiencia, ya era parte activa de una iglesia, no fue así su servicio. O sea, yo sí entré a Baxter, como decimos ahí, sin estrenar. Yo sí soy, podríamos decir, producto 100%, ¿no? De Baxter. Entonces, 100% de Baxter, ¿no? Entonces, Baxter sí marca mi vida, prácticamente. No puedo decir lo mismo de todos. Entonces, en la vida de cada quien, podría que la entrada a Baxter estuviera y podría ser no. Si ustedes se fijan, allí no está la entrada a la Universidad de Estados Unidos. Y yo fui a estudiar a Estados Unidos, pero no la pongo ahí como un evento que transforme mi vida, porque yo ya estoy encaminado dentro del ministerio y esa universidad no hizo un cambio en mí. O sea, hay un avance intelectual, estudio y todo eso. Y de veras le agradezco a Avi, se llama la Universidad Abilene Christian University, donde yo estudié, pero realmente no marca un antes y un después. Después tomé una licenciatura en teología en la Universidad Católica de Honduras. Tampoco está ahí, porque es un episodio más en mi vida, algo más, un estudio más, algo que uno aprende de mente con los católicos y aprende a ser anticatólico con los católicos. Entonces, sí, la teología católica la manejo muy bien y también eso me hizo ser... Hay doctrinas de la Iglesia del Señor, sí, que uno no aprecia. Una de esas que yo no apreciaba era la autonomía. Bueno, a veces vino predicadores que se quejan, es que si no tuviéramos autonomía, no se hiciera este relajo aquí o allá o todo lo demás. Y digo, no saben lo que dicen, deberían de irse con los católicos un tiempo. Yo no me hice católico, conste aquí para Facebook Live, no, me hice católico. Estudié con los católicos, deberían de ir y meterse en serio para ver lo que pasa cuando una iglesia no tiene autonomía. Mira, por ejemplo, que el Papa Francisco, este señor argentino, ahorita está a punto de aceptar el matrimonio homosexual y todo lo demás, y los católicos conservadores, ¿qué pueden hacer? Nada.
nada. O sea, si su líder va por allá, ellos lo único que pueden hacer es ladrar un poquito atrás. Entonces, hay doctrinas que nosotros tenemos que uno no las aprecia y hasta que uno mira lo que pasa cuando no existe. Sigamos aquí con esta situación. Entonces, no marca, por ejemplo, en mi vida. Son momentos específicos que pueden decir un antes y un después. Y puse ahí también divorcio, 2021. No es algo de lo que yo me sienta orgulloso, pero toca hablarlo y hablarlo aquí, ¿sí? O sea, hermano, que usted ya no puede ser anciano. Bueno, tal vez si cambiamos un poquito la interpretación, le damos dos vueltas. No es algo de lo que uno se sienta así como orgulloso, porque la gente a veces no comprende eso. Dice, por ejemplo, bueno, me invitaron a mí a predicar en cierto lugar. Entonces, yo cancelé, cuando tenía el problema de divorcio, yo cancelé todas mis participaciones, seminarios y todo lo demás, inmediatamente, sin decirles que, para que, hermano, lo siento, no le voy a poder cumplir, tengo problemas personales que me impiden cumplir con mi responsabilidad. Las únicas veces que yo he tenido que cancelar actividades. Y que voy a estar así todo el año hasta que la cosa cambie. Y a cualquiera que me invite al año siguiente, lo primero que le voy a decir es: ¿sabía usted que yo soy divorciado? O sea, si me quiere invitar, dele. Si no quiere, pues está bien, ¿no? Aunque ese mismo 2021 me invitaron para el primer evento, ¿no? Que fue allá un encuentro juvenil en Santa Cruz de Quiché, donde estaba nuestro hermano Mojica y Kenia, fueron también a ese evento. Ese fue el primero que hice post-divorcio, y yo les dije. Pero más adelante me invitaron a dar unas charlas, y entonces la crítica principal fue: ¿por qué lo invitamos si él es divorciado? Lo que las personas no comprenden, y que lo menciono, es que nadie elige su vida así. O sea, uno no dice: ¿sabe qué? Yo me voy a casar en el 2008 y me voy a divorciar para el 2021. Esos son los planes que tengo para mi vida. Nadie lo hace. De hecho, cuando uno se casa, eso es para toda la vida, eso es lo que uno quiere. Y es lo que uno se imagina. Uno dice: con esta persona yo voy a vivir toda mi vida, voy a envejecer, vamos a volvernos viejitos, nos vamos a cuidar mutuamente, nuestros hijos se van a ir de la casa, vamos a tener a nuestros nietos. Uno imagina su vida así, y de pronto tiene que tomar una decisión, porque la tiene que tomar, o sea, es parte de la vida. Y la verdad es que decía en ese momento de esa charla, precisamente a la que me estaban criticando, que a veces es más difícil, no sé, no tengo la experiencia, pero es más difícil estar divorciado que viudo. Porque por lo menos cuando uno está viudo, hay un lugar a donde ir a dejar un ramo de flores, hay muchos recuerdos que uno quiere conservar, que uno quiere guardar. Pero cuando uno está divorciado, no hay un lugar donde poder ir, ni hay tampoco recuerdos que almacenar, sino por el contrario, lo que uno quiere es olvidar. Y sí marca un antes y un después. O sea, lo marca radicalmente. Bueno, tengo ahí esos puntitos. Y pues, la idea de cómo se llama se mira, apenas si se mira, ya les voy a hablar. La idea es que cada quien pueda reflexionar sobre su vida de la misma manera. No simplemente, fíjate que tengo 47 años, sino que en esos 47 años han habido eventos que cambian mi vida radicalmente, de un antes y un después. Y hay otros eventos que no cambian radicalmente mi vida, pero que sí fueron tan trascendentales, que no marcan un antes y un después, pero que sí vienen y me marcan. Entonces, por ejemplo, en ese momentito es el nacimiento de mi hermano, pongo ahí. Mis papás, mi mamá me tuvo, yo era su niño consentido, 4 años, dormía con ella en la misma cama, hasta que vino mi hermanito pequeño. Nació él, fue muy alegre, pero serio. Chao. Y cambia la vida.
Por eso dicen que los hijos únicos son tremendos, ¿no? Porque caprichosos, todo es para ellos. Siempre estuvieron en esa cuna. Pero cuando uno tiene hermanos, lo primero que le enseñan es que uno no es tan importante. Ya se ve. Abuso físico en la escuela. Es algo que me pasó y que marca mi vida ahí. A ver, abuso en la escuela. ¿Cómo así? No, pues es que como yo era el pequeñito de la escuela primaria, tenía que hacerle la tarea a todo el mundo porque no me ponía como camote al día siguiente y tenía un par de niños abusadores. Y por eso es que me volví muy bueno para la matemática, porque había que hacer el cálculo de todo el mundo, ¿no? La tarea mía, la de los demás. Entonces, era parte de que a mí la escuela no me gustaba precisamente porque me pegaba mucho, ¿no? Decepción amorosa, creo que ese tiene que estar en la vida de todos. Cuando uno enamora, pero que bota de una vez la baba por alguien que ni siquiera lo voltea a ver a uno ni sabe que uno existe. ¿Sí? También me desquité, no me preocupe. Bueno, ahí está. Pecado. Esa no se las voy a contar, ¿sí? Fue después de Baxter, ¿no? Fue después de Baxter. Sí. Dice que todos vivimos la vida, debemos vivir una vida transparente, pero no quiero ser tan transparente como ustedes son. Hay cuestiones en la vida de uno que solamente Dios sabe. Y tal vez algún hermano maduro que lo ha sabido a uno guía. Pero en definitiva hay algo positivo incluso en el pecado. Dice la Escritura, por ejemplo en Hebreos capítulo 5, que el sumo sacerdote es elegido dentro de los hombres para mediar, para ofrecer oraciones rogativas hacia Dios en pro de los hombres. O sea, un sacerdote ruega a Dios por los hombres, en favor de los hombres. Luego sigue diciendo Hebreos que ellos están rodeados de debilidad para que puedan ser compasivos con los ignorantes y los extraviados. Cuando yo entré a Baxter, bíblicamente hablando, era muy ignorante. Tan ignorante que no sabía, a decirlo así, ¿cómo haga eso? ¿Son cuántos evangelios? 4, 3 contando la misma historia de Jesús. Para ese momento yo pensaba que Mateo contaba su infancia, Marcos contaba su juventud, Lucas contaba su madurez y Juan la crucifixión. O sea, así de ignorante era yo en cuanto a las escrituras. Otros, como le digo, han entrado a Baxter sabiendo mucho, ese no fue mi caso. O sea, estrenado completamente. Pero, entonces uno, por eso es que uno llega a ser compasivo en la iglesia con aquellos que no saben nada. Entonces uno dice, ¿cómo vienes a la iglesia? Pues no sabes nada. Pues sí, aquí te vamos a enseñar, no te preocupes, aquí lee. Y no todos aprendemos al mismo tiempo. Entonces los que hemos sido buenos estudiantes, que yo era muy buen estudiante en Baxter, a veces somos malos maestros porque no tenemos compasión con aquellos estudiantes que les cuesta un poquito estudiar. No te comprendo porque tú no estudias. No, digo, sí estudio, pero no me queda. O sea, ¿qué quiere que haga? Y a veces el Señor puede hacer que yo caiga, digamos, en una situación en que me resbale, me pegue en la cabeza y de repente me vuelvo lento para estudiar por unos 6 meses para que aprendas y luego tengas compasión de esos hermanos que les cuesta estudiar. Sí, me estoy explicando cuánto es. Entonces, cuando uno es santo, perfecto, y ningún problema con los santos ni los perfectos. De hecho, tenemos un empleado en Baxter que se llama Santos Perfectos. Pero ningún problema con el hermanito en cuestión. Ningún problema. Hay predicadores, como decía el hermano Howard Norton, acaba de morir él, murió su esposa. La esposa muere y él muere 8 días después, porque él estaba en el hospital. Y interesante, ¿no? ¿Cómo no tuvieron viudez? Por decirlo así. Pero decía el hermano Howard Norton en público: llevo 60 años casado con la misma esposa y no hay nada mejor que haber tenido una sola compañera sexual toda mi vida. Y uno dice, hermano, o sea, qué bendición, ¿no? Y uno admira eso y uno dice, qué cosa, ¿no? Lástima que todos estos no pueden decir lo mismo, ¿no?
Pero qué cosa no, hermano, usted es un ejemplo, ¿sí? Ningún problema. Pero las personas que son así no tienen compasión cuando miran otra cosa, cuando miran algo diferente. Me trato de explicar. No es que yo esté abogando, porque Satanás lo que ataca son las familias. No es que esté yo suavizando la ética, pero en la iglesia las personas no es que se han divorciado porque les ha dado la gana. Algunas sí. No, yo no voy a decir. Algunos estaban esperando la oportunidad, que bueno que me falló, porque ahora sí, ¿no? Puedo liberarme de todo eso. Algunos sí, pero otros no. Y uno tiene que saber cómo dirigirse a esas personas que están heridas. Y muchas veces una situación como esa, que no voy a contar ahorita, ahí le puse pecado, ¿no ve? Pecado grave. En determinado momento te cambia la vida. La miras desde otra óptica. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque quisiste. Sí, oye. Pero ¿por qué el Señor no me libró? Si pudiera quitar un día de mi vida, borrar de mi historial un día, yo borraría ese día y no cometería ese error. Pero lo que muchas veces yo no noto es que ese día marcó mi vida y pues la pudo marcar en sentido positivo, de manera que ahora yo puedo dirigirme a la persona desde una óptica, desde una perspectiva muy diferente, muy distinta. Solo los alcohólicos pueden ayudar a los alcohólicos a salir de su problema. Por eso se llaman alcohólicos anónimos, o sea, alguien que ha pasado por lo mismo. Yo no puedo, porque no he sido alcohólico. Entonces, el que ha sido alcohólico tiene esa compasión por el otro que lo es y puede ayudarle a salir de la misma situación. ¿Sí me explico? Avanzo, ¿no? Entonces, siguiente. Muy bien. Me gusta a mí ese pasaje de Filipenses, donde dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo. Pero a veces no notamos que Pablo no está hablando. Bueno, es que el mundo evangélico lo utiliza todo y lo degrada todo al punto materialista económico. Si una cosa tengo que criticarle yo a la iglesia evangélica en términos general, no a todas las iglesias evangélicas, sino al evangelicalismo moderno, es que se ha vuelto muy material. O sea, la bendición de Dios la miden en términos netamente económicos. Y todo es material. Entonces, cuando hablamos de triunfo en triunfo, decimos, no, es que este tipo consiguió cada vez un mejor trabajo y esto y lo otro, y el Señor lo tiene en un ascenso. Pero la vida material, ahora sí no estoy hablando de la espiritual, porque la gráfica espiritual sería diferente. La vida material nuestra no es una línea en ascenso ininterrumpida, sino por el contrario, sería, y la verdad es que no tuve mucho tiempo para hacer la gráfica, porque si no lo hubiese hecho un poquito diferente, pero igual tampoco se mira, entonces no me estoy tan adolorido por no haberla hecho tan bien. Pero esa línea roja, digamos que va en ascenso y en caída, pues es la vida de uno. En determinado momento, usted entra con todas las ganas a la universidad y la primera nota con la que se enfrenta es 55. Saliste de la clase, hay que volverla a tomar. Si yo era buen estudiante, sí, esconde tu nota. O sea, voy a hacer de cuenta que esto nunca pasó. Pero hay fracaso. Así es la vida de uno. O sea, hay fracaso. Hay un momento donde usted tiene un muy buen empleo y hay otro momento donde usted no lo tiene. El matrimonio también es así. Matrimonio no es de que todo el tiempo estamos súper enamorados y pasamos contemplándonos los ojos. Hay un momento en que uno quiere matar al cónyuge. Y hay otro momento en que lo quieren ahorcar a uno. Hay un momento en que uno se ofende. Pero hay un momento en que uno se quiere, en que uno se abraza, en que uno se perdona, en que uno dice, sigamos, demos para adelante, etcétera,
etc. Así es la vida. Ahora bien, y aquí viene el punto. ¿Por qué el Señor permite ciertas cosas? En eso estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos aquí. ¿Por qué, por ejemplo, el Señor quiso, voy a decirlo de esta manera, que yo fracasara en mi matrimonio? ¿Por qué? Porque el Señor pudo haberlo hecho de una forma diferente. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Porque a veces uno puede sacarle algo positivo. ¿Por qué el Señor permitió, por ejemplo, que usted perdiera el empleo? ¿Por qué? ¿O por qué el Señor permite que su iglesia, en vez de crecer, decrezca? O sea, porque uno entra con todas las ganas. ¿Sabe qué? Voy a convertirme en el evangelista de esta iglesia. Y uno dice, ¿y cuántos hay? Mira, hay 40. Tengo un consiervo que le entregaron una iglesia con 40 miembros. No recuerdo cuántos años después salió de esa iglesia y la iglesia tenía solo 13 miembros. Mío, ni siquiera los mantuviste, o sea, ni siquiera los mantuviste. Y no había iglesia cerca, porque cuando hay iglesia cerca, por lo menos le van a uno para otras iglesias. O sea, mira, solo son 13, pero todos están fieles. O sea, los 40 están fieles, solo que fieles en otras iglesias, por lo menos. Sino que era la única del lugar, así es que se le están yendo para el mundo. Ni siquiera la hiciste crecer, ¿no? Sino que la entregaste con 13. Bien. Porque el Señor no respaldó mi palabra, podríamos decir. Y en ese sentido, a veces uno dice, y comete el error de hacer el juicio, lo que pasa con este predicador es que él no trabaja, o sea, es un aragán. Cuidado con el juicio que hace, ¿te consta? ¿Estás seguro? Que él no puso de su parte, que él no le echó ganas, que él no probó de todo, que él no se afligía todos los días, por eso. En cierto sentido, yo he tomado amistad con ciertos predicadores, una amistad muy cercana, y a veces me confío. He tenido hermanos que me han llamado, tipo 11 de la noche, hermano, sí, no sé qué hacer, me siento muy triste, solo quería hablar con usted. ¿Y por qué? Hermano, tengo 2 años aquí y sabe usted que solamente yo vine a la iglesia hoy el miércoles, o sea, no tengo nadie. Y una señora aquí enfrente puso una iglesia pentecostal y ya la tiene en China, allá hay como 150. Lo que estoy diciendo es cierto. O sea, es de la vida real. Y yo qué le digo, ¿qué pasa que vos sos un aragán? No se trata de eso. Ahora vamos con el tema de la experiencia, ¿sí? En la vida nosotros tenemos muchas experiencias, pero esas experiencias no acumulan experiencia a no ser que nosotros reflexionemos sobre ellas. Es decir, la experiencia no equivale a vivencias, sino a reflexión sobre las vivencias que nosotros hemos tenido. Si nosotros no reflexionamos sobre ello, no acumulamos experiencias. Después de mi divorcio fui a dar una charla a parejas, la única que da. Si usted dice, espéreme hermano, o sea, después de su divorcio usted sí fue a dar una charla a parejas, o sea, sí tiene cara, ¿no? Y yo le voy a decir, sí. Sí, tengo cara. Porque el primero que no quiere que yo predique es el diablo, ¿sí? Porque si me invitan, voy. Y mi tema era los 7 errores que se cometen en el matrimonio. Porque en efecto tengo algo positivo que dar, o no. Siempre y cuando yo pueda voltear a ver atrás de manera imparcial. Porque uno generalmente cuando pasa a través de una experiencia dolorosa, lo primero que tiene es negación.
no fui yo, ni fue mi culpa. O sea, ¿qué dijo Adán? No, pues es que es la mujer que tú me diste para la que me dio el fruto. ¿Y tú por qué caíste? Porque ella me sedujo. Yo comí, pero fue la mujer que tú me diste. En determinado momento hay que asumir la responsabilidad y decir qué fue lo que yo hice. Porque un matrimonio no se construye por una sola parte. Eso se llama yugo desigual. O sea, porque los bueyes van en un yugo y los dos tienen que jalar con la misma fuerza. Pero cuando uno de los cónyuges jala y jala y jala hacia adelante y el otro no quiere, eso se llama yugo desigual. Generalmente es bueno casarse en un yugo igual. O sea, casarse un cristiano con un incrédulo es un yugo desigual. Porque el incrédulo tiene una idea de matrimonio, mientras el cristiano tiene una idea diferente de matrimonio. Son dos ideas distintas. A veces pasa que uno de los cónyuges le pone todo el esfuerzo al matrimonio y para el otro eso es irrelevante. Para construir un matrimonio necesitan dos. Para destruirlo, también. Y eso es lo que uno no quiere asumir. Había un empleado de Baxter, él solo era conserje. Me contó, yo me estuve casado con una gringa y destruyó el matrimonio. Entonces yo, echándole broma, le dije, ¿qué te hicieron? Y me dice, mira, lo que me hicieron no te lo voy a contar, te voy a contar lo que yo hice, porque yo sí asumo mi responsabilidad. Y es interesante en ese puntito, porque igual no me contó el chisme, no lo voy a contar aquí tampoco. No me lo contó porque solo fue un juego de palabras, ¿no? Solo fue un juego de palabras. Y entonces, pero es interesante el punto. Hay un momento en el que se debe asumir la responsabilidad de las situaciones y no echarle la culpa a todo el mundo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que todo el mundo me odia. Es que en esta iglesia todo el mundo me critica. Yo soy un santo que no hace absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? Aquí todo el mundo es malo. Yo soy el único bueno. Por eso le dije, quédense para la segunda charla, ¿no? Porque se van con la primera parte, no. En determinado momento, Dios le empieza a mostrar a uno. Tienen los triglicéridos altos, el colesterol, todo lo demás, te mandan al hospital 8 días, reflexiona sobre qué estás comiendo, porque si no reflexionas sobre qué estás comiendo y qué tipo de vida estás viviendo, te vas a morir. ¿Sí? Entonces Dios permite, precisamente, y dice, aprende. Pero si yo me quedo allá abajo y me quejo de todo mundo y le echo la culpa a todo mundo de lo que me pasa, yo no acumulo experiencia. Me levanto de allí solo para cometer el mismo error y espiritualmente me quedo encerrado en ese agujero y nunca salgo de él. O sea, hay personas que se han quedado allí, precisamente. Les ha ido mal en el ministerio, han experimentado sufrimiento, han experimentado fracaso y luego caen a ese fondo del precipicio y pasan toda su vida allí y nunca se levantan. Pero ¿cómo me levanto? Lo primero, reflexiona cómo llegaste ahí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué fuiste a parar allí? ¿Qué cosa tenías que hacer y no hiciste? ¿Sí? ¿Me estoy implicando en este punto? ¿Qué cosas hiciste? ¿O qué cosas dejaste de hacer? Un matrimonio se destruye por algo que uno hace y también por algo que uno no hace. Después también estuve aconsejando a una pareja que se iban a casar y me pidieron que les diera charlas prematrimoniales vía Zoom. Asumí el reto y lo hice. Una de las cosas que prácticamente todos los consejos que yo les iba dando tenían que ver con las situaciones que yo dejé de hacer. Solo les comunico una. Les digo, nunca deje un problema sin resolver. Nunca. En el matrimonio eso pasa. ¿Te enojaste conmigo? Sí. Ok.
Pero al rato ya estás contenta, así, ya se arregló todo. No se ha arreglado, ahí hay un problemita. Y ese problemita se va a convertir en un problema muy grande después, así de que arreglémoslo. Veamos qué sucedió, qué pasó. Te digo, arreglando cada problemita del matrimonio, número uno, uno no deja cabos sueltos. Número dos, aprende uno a arreglar los problemas. Número tres, uno le quita presión a las ollas de presión. Usted sabe que las ollas de presión tienen un escape, ¿no? Por el que dejan sacar la presión y de ahí sale uno que está cocinando bien. Cuando una olla de presión deja de hacer ruido, cuidado, porque es una bomba de tiempo. Va a estallar. Y el matrimonio es exactamente igual. Cuando la pareja discute y pelea, tranquilo, están liberando presión, es parte del proceso. Pero cuando de repente se quedan callados, no, yo antes le reclamaba, ahora no le reclamo, esa es bomba de tiempo. Eso va a explotar y cuando explote, todo el mundo lo va a saber. El ministerio es exactamente igual. Hay cuestiones en la iglesia que uno no enfrenta, que uno no dice. O sea, que uno no, fíjate que el hermano andaba diciendo esto y esto de ti. Déjalo, Dios sabe. No dejes ese cabo suelto. Sí, déjale las cosas a Dios y no lo tomes personal y no pienses que te odia o todo lo demás. Pero no puedes dejar ese cabo suelto, porque dejar ese cabo suelto es construir una olla de presión. Las cosas se tienen que manejar de inmediato. Y aquí voy a utilizar una frase de Nicolás Maquiavelo, que ya he dicho en otras intervenciones. Dice Nicolás Maquiavelo que en el Estado, como en las personas, los problemas son como la tisis. Al principio, la tisis es muy difícil de detectar, pero muy fácil de curar. Al final, la tisis es muy fácil de detectar, pero imposible de curar. Tisis, ¿conocen esa enfermedad? Pues yo tampoco, estamos en chino. Pero él dice, mira, al principio, tú no sabes quién tiene, pero si supieras quién tiene, como el cáncer, cuando se detecta a tiempo, se cura. O sea, tú dices, este tiene tisis, lo curamos, y lo curamos tan facilito. Después, pasando el tiempo, todo el mundo sabe lo que tiene. O sea, detectarlo ya, este tiene tisis, cúrala. No, eso sí está en China. Los problemas en el Estado, digo él, son exactamente iguales. Y los problemas en la iglesia son lo mismo. La palabra episcopo, de donde viene obispo, significa el que espía, el que está chequeando, el que está viendo. Y el trabajo de los ancianos es eso, o sea, detectar los problemas antes de que sean problemas. Porque los problemas en la iglesia y en el ministerio se detectan al principio muy difíciles de detectar. Pero una vez que se detectan son tan fáciles de solucionar. Una simple plática, un simple café soluciona el problema. Después, las iglesias que tienen problemas, no, y todo el mundo sabe, los vecinos también, todo el mundo sabe cuál es el problema, pero nadie sabe cómo arreglarlo. Ya no, la detección era importante. Esa experiencia se la da a uno la reflexión sobre las situaciones que ha acontecido. Entonces, digámoslo así, a veces decimos, porque me lo acaban de decir, yo digo, fíjate que a mí me gustaría, a ver, déjenme usar 5 minutos de su tiempo, ya sé que están cansados, porque estoy mirando los 5 minutos de su tiempo para decir una cosita extra sobre el ministerio. Un error que cometemos los predicadores es creer que nosotros podemos hacer de todo, y no es así. En la iglesia hay diversidad de dones porque unas cosas puede hacer uno y otras cosas puede hacer otro. Y es mejor que yo me vuelva muy bueno en el área del ministerio que Dios me está marcando que debo seguir, y no que me vuelva de todo. O sea, yo escuché, por ejemplo, ahorita a Juan Carlos cantar, yo no lo he escuchado dirigir cánticos, pero dirige bastante bien. De jovencito yo dirigía cánticos siempre en la iglesia, siempre. Era el director de cánticos cuando estaba en Tegucigalpa.
Pocos me han escuchado dirigir cánticos porque ya rato no lo hago, porque una vez que empecé a predicar, ya no me invitaron a dirigir cánticos. Y a veces me preguntan, porque me estaban preguntando hace un par de meses, que me estaban diciendo, mira, tenemos un trabajo para ti, pero es que fíjate que es para un director de cánticos. Y yo les digo, no, yo para eso no, pero tú eras bueno. Era, ya no, o sea, es tiempo pasado. Porque de repente uno se vuelve experto en otra área y no hay nada de malo en eso, porque la iglesia tiene de todo y para todos, y uno debe explorar el área en que uno es mejor. Ahora bien, lo que a mí me gusta, ¿sí? Es que voy a mi última experiencia, a mi último punto. Lo que a mí me gusta es dar capacitaciones como esta. Pero a mí me gustaría, estaba hablando con un hermano, dar capacitaciones, pero no a iglesias, sino a predicadores. O sea, juntar a varios hermanos y decir, vamos a tocar este tema que es netamente del ministerio. Algo así como este, que no es bastante del ministerio, netamente del ministerio. O sea, si eres miembro común, no, a no ser que aspires a ser ministro. O sea, solamente para ellos, aparte para la iglesia. Y dar capacitación aquí y moverme para Costa Rica, para así. Te digo, viaja. Y entonces el hermano me dice, ay, no. Primero me dijo, conviértete en predicador de una iglesia, inicia una iglesia desde cero y hazla crecer. Y cuando tengas éxito en el trabajo ministerial, la gente te va a respetar. Y yo le dije, ya me respetan. No, Luisa, crees que te respetan, pero no te respetan. Hazlo y te van a respetar. Y entonces vas a hablar a partir de la experiencia. Y yo pensé, el hermano tiene razón. Pero ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si me va mal? Entonces pierdo todo el prestigio. Claro que lo pierdo. Pero la experiencia está allí. O sea, ¿qué le parecería el tema del seminario? Hermano Semi le dieron una iglesia con 200 miembros y la entregó con 5. Después de 5 años de ministerio. Pero no me preocupe porque traigo aquí una capacitación para ministros. O sea, el hermano sí es descarado. O sea, aparte de que es un fracaso en el ministerio, trae un seminario para nosotros. Sí, ¿cómo echar a perder una iglesia en 5 años? ¿No sería interesante el tema? Y no sería, oye, ya sé que transmitirlo en Facebook Live. O sea, el hermano va a contar cómo hizo para echar a perder una iglesia en 5 años. Sí, acumuló experiencia. O sea, lo que le pasó no le vuelve a pasar. Y es capaz de decirle a los demás cómo es que eso no debe suceder. Pero lo que uno hace es negación. No, es que sus hermanos eran malos. Es más, todos vivían en pecado. Y lo que yo hice fue reprender el pecado y por eso fueron de la iglesia. Solo quedaron los 5 santos. Y ustedes saben que ahí, pero somos poquitos pero fieles. Mientras niegues tus errores, no acumularás experiencia. A veces Dios nos tiene aquí arriba y a veces Dios nos tiene abajo, y hay una razón por la cual, y hasta que uno no la comprenda y no asuma su dolor, no va a salir de él. Lamentablemente esto sería como para más tiempo. Solo termino con esta historia del apóstol Pablo. Satanás me envió un aguijón que me abofeteé todos los días, un aguijón en la carne. 3 veces yo le pedí al Señor que me lo quite y el Señor me dijo, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué Pablo oró una segunda vez? Porque la primera vez que Dios le dijo eso no lo entendió. ¿Por qué oró una segunda vez? Porque tampoco lo había entendido. Digo, una tercera vez, porque tampoco lo había entendido. Hasta que él entendió, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué Dios te tiene en esa situación, Pablo? Independientemente de cómo se interprete, ¿por qué Dios te tiene en esa situación?
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, le fue enviado este hijo en la cara. A veces Dios es capaz de humillarte públicamente. ¿Por qué te humilla públicamente? Porque quiere sacar lo bueno de ti. O sea, quiere que al final de cuentas espiritualmente crezcas, y si estás ahí arriba todo el tiempo, nunca vas a crecer. Tiene que meterte al fuego, tiene que meterte al yunque y golpearte, y tiene que meterte al agua porque te está depurando. Es parte de la vida. Y cuando yo lo comprendo, reflexiono y saco experiencia, entonces mi vida sigue hacia adelante. Que el Señor le bendiga. Amén.